Aló, aló, aló. Shalom, Javerín, muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas. Ok. Jodesh Tov a todos. Ok. Perfecto. Muy bien. Bueno, Javerim, habíamos dejado la clase anterior. El tema es la lectura de la Torah, algunas alajot previas a el tema de la lectura de la Torah. Espero que todos me estén oyendo claramente. Y habíamos dejado esta alajá 5 que ya habíamos explicado la razón, yo creo, por la cual el rabino Haim David Halevi la trae a colación, y vamos a seguir con la alajá 6. Alajá 6. Hayoshev lifnei sefer Torah yoshev bichvod rosh be'ima ube'ira vafahad. Una persona que está en la presencia de un Sefer Torah debe sentarse, es decir, debe comportarse Behoved Rosh, con dignidad, Be'aimah, con temor, Be'irah, con reverencia, Ubefahad. Todos estos son pues con temor, con temblor y con reverencia. Behola mechabed et Torah Gufo mehubad al abrio. Todo aquel que honra la Torah es honrado por las criaturas. Bastante, pues, una alajá un tanto abstracta, pero pues muy clara. No creo que haya preguntas sobre esto. Veharroe sefer Torah mehaleh hayav la'amod mipanav ad sheyagia limkomo o ad sheitkase me'ainav. Una persona que ve un Sefer Torah en movimiento, es decir, un Sefer Torah siendo transportado, debe ponerse de pie frente a él hasta que llegue al lugar al cual está siendo llevado, o hasta que desaparezca de su espacio visual. Entonces, si yo veo que alguien está cargando un Sefer Torah, debo ponerme de pie. ומצווה לייחד לספר תורה מקום מכובד ולהדרו יותר מדי. Y es una mitzvah elegir un lugar especial para el Sefer Torah en la sinagoga y decorarlo. Y esto es algo que nosotros hemos observado no solo pues en todas las sinagogas contemporáneas, sino incluso en sinagogas antiguas. Está un lugar en la pared que se dirige a Jerusalén por lo general, y en esta pared hay un nicho decorado. Algunas sinagogas antiguas eran pintadas, otras tienen mosaico, y en ese lugar se ponía el Sefer Torah cuando no estaba siendo utilizado. Es lo que se conoce comúnmente como el Hejal o el palacio. ¿Ok? Y está en la pared que se dirige a Jerusalén. En nuestro lugar de la diáspora, esto por lo general es la pared oriental del edificio, pero esto pues no es así en sitios como Irak o en Eretz Israel, pues las sinagogas básicamente están orientadas hacia Jerusalén. Preguntas, ya sea sobre esto o sobre el tema de la clase anterior. Ok, alajá 7. Minhag Israel es un minhag, es una tradición entre el pueblo de Israel. Shemi shenaflu miado tefilin, que alguien que se le cae al piso sus tefilin. Vejol sheken sefer Torah mitane,
Y con más razón un Sefer Torah, si se cae al piso, es la costumbre de esta persona ayunar. ¿Ok? Hay una tradición muy extendida de que este ayuno son 40 días. ¿Por qué? Porque se basa en la idea de que Moisés, al destruir las tabletas de la ley, luego estuvo ayunando por 40 días. Pero ya vamos a ver que este número de 40 no aparece aquí en el psak del Rabino Haim David Halevi. ואף שלגבי תפילין יש להקל באדם חלש. Y en el caso de los tefilín, hay que ser indulgentes, especialmente en el caso de un hombre débil, באדם חלש. שייתן צדקה לכפר בעדו, que en vez de ayunar esta persona puede dar tzedakah. הרי שלגבי ספר תורה en lehakel, y en el caso de un Sefer Torah no hay que ser indulgentes, y en ese caso tzarich lehit anot, debe ayunarse. Veafilo hayase Sefer Torah pasul, incluso si el Sefer Torah del cual estamos hablando es un Sefer Torah inválido, ¿ok? Que tiene errores. Ya la clase anterior habíamos hablado de qué tipo de errores invalida un Sefer Torah. Bueno, algunos de los errores que invalidan un Sefer Torah, así el Sefer Torah sea pasul. Si se cae, es la costumbre ayunar. Uchvar nahagu shegam harroe Sefer Torah shenafal mitane. Y también existe ya la costumbre de que no solo la persona que deja caer un Sefer Torah, sino la persona que ve caer un Sefer Torah también ayuna. Verrab Hamakom, el rabino del lugar, Yifsok Be'inyan Ze Lefi Reot Einav. El rabino local debe determinar este ayuno de acuerdo a lo que ve en sus ojos. Vehakol Lefi Hamakom Vehasha'a. Todo de acuerdo al lugar y la hora. Esto es decir, todo se hace de acuerdo al juicio del rabino individual. Entonces, sí, hay un minhag prevalente que todo aquel que ve un Sefer Torah debe ayunar por 40 días. Un ayuno de 24 horas no lo sobrevive nadie, Ari. Es un ayuno, es como Ramadán, es decir, un ayuno de la mañana hasta la noche. Pero ya vemos que este número mágico de 40 que está tan extendido en la tradición no necesariamente es mencionado, y básicamente esto depende de la opinión del Rab Hamakom, del rabino local. Y esto es algo que yo creo que vale la pena anotar. Y es mucha gente que llega al judaísmo piensa que el judaísmo tiene leyes únicas, ¿cierto? Que hay una sola forma de practicar el judaísmo. Espero pues aquellas personas que ya sean vatikim, ya sean antiguos en mi clase, pues haberlos desabusado de esa noción equivocada. Que en efecto hay una gran diversidad, una gran pluralidad en el judaísmo, y esta gran pluralidad en el judaísmo obedece no solo a diferencias históricas y de desarrollo y de evolución y locales y geográficas, sino porque el rabino de cada comunidad tiene la autoridad para dictaminar la halajá en ese lugar. Después de la disolución del Sanedrín, no hay una corte central en el judaísmo. Y básicamente cada comunidad tiene, especialmente en cuestiones de minhag, el derecho de determinar su propio minhag.
Y esto era algo que era muchísimo más prevalente en los tiempos antiguos, es decir, en la época premoderna, antes de nuestros días. ¿Ok? La sinagoga, cada sinagoga en Marruecos, sí tenían cuestiones comunes, ¿cierto? Que hacían casi todas las sinagogas de Marruecos, pero cada sinagoga tenía pues sus tradiciones específicas, lo mismo cada sinagoga en Polonia, ¿cierto? Los judíos de este pueblo no hacían las cosas exactamente iguales a los judíos del otro pueblo. Esto era cuando el judaísmo se enseñaba de modo mimético, es decir, por imitación. Entonces, ¿yo cómo aprendí el judaísmo? Yo aprendí el judaísmo viendo a mi abuela, viendo a mi abuelo, viendo a mis padres, y pues por supuesto todo esto se enmarcaba en un contexto local muy intenso. Entonces los judíos de Sebastopol no hacían lo mismo que los de Odessa, y los de Odessa no hacían lo mismo que los de Kiev. O los judíos de Sefru no hacían lo mismo que los de Tetuán, y los de Tetuán no hacían lo mismo que los de Tanger. ¿Por qué? Porque cada comunidad desarrollaba sus propios minhagim. Pero a partir del siglo XIX, con las grandes migraciones, y esto es especialmente notorio en los Estados Unidos y en Israel, donde comienzan a llegar judíos de todos los lugares del mundo, y les toca vivir uno al lado del otro. Entonces al comienzo, ¿cuál fue la estrategia? La estrategia es que cada gente hacía su propia sinagoga de acuerdo a su minhag ancestral. Entonces hay una calle en Nueva York que se llama Delancey Street. Y en esta calle, a comienzos del siglo XX, había más de 200 sinagogas. Y hablando de sinagogas, la mayoría eran Shtibelach, eran pequeñas sinagogas de un cuarto, sinagogas de garaje literalmente, donde se reunía la gente de cada shtetl. Entonces, la gente viajaba independientemente, luego buscaban a sus paisanos, literalmente, a la gente de su pueblo, y seguían con su minhag ancestral. Esto pues en una ciudad con la masa crítica de Nueva York se podía mantener, pero entonces llegaba la gente a Oklahoma City, llegaba la gente a San Luis, llegaba la gente a Minnesota, a Texas, a la mitad de la nada, donde pues este judío era polaco, y este era lituano, y este era alemán, y estos tres eran ucranianos, y este era sefaradí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces comienzan a haber unificaciones que no están basadas en mímesis, es decir, en imitación, sino están basadas en texto. Y aquí es donde, por ejemplo, ciertos sidurim impresos comienzan a tomar tremenda fuerza y a determinar el minhag. Antes, pues cada sinagoga rezaba a su manera, y luego se comienza a unificar los minhagim. Lo mismo en Israel. En Israel comenzó a llegar gente de Turquía, de Grecia, de Libia, de Algeria, de Túnez, de Yemen, de Irak, de Polonia, de Rusia. Y al comienzo pues cada cual trataba de mantener sus tradiciones ancestrales, pero eventualmente, ¿qué pasa? Se unifican. Entonces hoy en día, por ejemplo, la gente dice, hablamos pues de las dos grandes familias de minhagim, Ashkenazim y Sefaradim, como si eso existiera. Y hoy en día, en efecto, casi que existe, pero eso es ilusorio. Es decir, o sea, cuando a mí me preguntan, rabino, ¿y cuál es el minhag sefaradí? Hay algunas preguntas donde yo puedo decir, mire, los sefaradim hacen esto, los ashkenazim hacen esto. Pero en la mayoría de las preguntas es una pregunta muchísimo más complicada. Mire, los tunecinos hacen esto, los marroquíes hacen esto, la gente en Ámsterdam hacía esto, la gente en Londres hacía esto. No había un minhag unificado que se llamara el minhag sefaradí. No había tal cosa. Y no había un minhag unificado que se llamara el minhag ashkenazí. Esto es más bien un producto de los últimos 50, 60 años, donde gente de muchas diásporas se congrega en un nuevo sitio, y todos estos minhagim locales comienzan a mutar, y uno de ellos, por lo general
el que está codificado en un texto que es popular. En el caso, por ejemplo, de la halajá ashkenazí es el Mishneh Brura del Hafetz Haim, del rabino Israel Meir Kagan de Rajin. Es uno de los textos que se ha vuelto más canónicos en términos de minhag, mientras que para los sefaradim, pues la obra de Ovadia Yosef Zichrono Libraja pues tiene una gran importancia hoy en día determinando qué es el minhag sefaradí. Pero esto es algo nuevo. En el pasado cada comunidad era autónoma y tenía diferentes minhagim, y esto es algo que, a pesar de este instinto unificador, es algo que todavía sigue siendo válido. Y es, cada comunidad conoce sus necesidades, cada comunidad conoce sus limitaciones, cada comunidad conoce su gente, y por lo tanto el rabino actúa como Mara de Atra, es decir, como el amo del lugar, y determina la halajá, especialmente en términos de minhagim, o incluso en términos de halajá, para esa comunidad. Y eso es la ley en esa comunidad. Y no puede llegar alguien de otra comunidad a cambiarlo. Y esto es algo, vale la pena notarlo, porque es un vicio muy muy nocivo en el contexto de las comunidades emergentes, y es la cambiadera de rabino acaba confundiendo a la gente. Por eso es que es tan importante elegir un rabino y seguir y ser consecuente con ese Mara de Atra, y no constantemente estar cambiando de rabino, porque cada rabino pues va a decidir cosas de manera diferente, y esto pues va a generar irregularidades en la observancia, y en muchos casos ciertamente va a confundir a la gente, y en casos extremos incluso va a llevar a la gente a ser escéptica, a decir, bueno, este rabino decía este rabino decía lo otro, ¿cuál tiene la razón? La verdad es que ambos tienen la razón, pero pedagógicamente no es una buena idea estar cambiando de rabino. ¿Ok? Preguntas. En cuanto a la pregunta de Ari, ¿el talit no entra en ese concepto? No. Hay una halajá de que es preferible que los tzitzit no arrastren por el piso, pero el talit no, el talit es una prenda, y el talit no tiene el nombre de Dios escrito. Mezuzá, tefilín y sefer Torah pertenecen a una categoría de objetos que tienen el nombre de Dios escrito en ellos, y eso les confiere un nivel de santidad extra. Pero el talit no tiene el nombre de Dios escrito. Bueno, sí, hay mucha gente que tiene la costumbre, o tienen talitot donde en la atará, es decir, la cosa que va sobre la nuca, está escrita la verajá, pero si ustedes se dan cuenta, por lo general está escrita con kinuyim, es decir, con eufemismos. Dice Baruch Atah Dalet Eloheinu, Elokeinu, o Aleph, rayita. ¿Por qué? Porque saben pues que este talit se va a lavar, se va a caer al piso, y pues no queremos añadir el nombre de Dios. Incluso el Rambam era muy estricto en esto, y decía que no, por eso no es conveniente bordar ningún tipo de pasuk ni ningún tipo de verajá sobre los talitot. Yo tengo dos, tengo uno sin verajá y otro con verajá, pero veo la lógica de lo que dice el Rambam. El ayuno es día tras día, pero bueno, el rabino igual puede determinar lo que quiera, ¿cierto? Si es una comunidad de viejitos, de gente enferma, entonces puede que el ayuno dure un día, o puede que no, vamos a ayunar por en las próximas 5 semanas vamos a ayunar los días lunes, o los días lunes y jueves. Aquí no hay reglas. Hay un minhag muy prevalente de ayunar 40 días seguidos, pero que sea un minhag muy prevalente no significa que sea el mejor minhag que debe adoptar cada comunidad. ¿Ok? Preguntas.
Ok. Si hay preguntas, escríbanlas. Esta alajá 8 es sencillita. Varna Hagú Behol Tefutzot Israel Lahog et Yom Haknasat Sefer Torah Hadash LeBeit HaKnesset Behagigot Gdolot ובכל אחת הספר תורה מבית המקדישו עד בית הכנסת ברוב עם הדרת מלך. Ya es la costumbre en toda la diáspora de Israel celebrar el día que se trae un Sefer Torah nuevo a la sinagoga con fiestas y con la procesión del Sefer de la casa de aquel que lo dedicó, es decir, de aquel que paga por él, hasta la casa, hasta la sinagoga, con gran gozo y con gran, o sea, este es de Proverbios, Berrov Am Hadrat Melech. Cuando se reúne mucho el pueblo, se honra al rey. Es decir, esta es una ocasión social masiva. Y supongo pues que aquellos que hayan tenido pues una Gnasat Sefer Torah en sus comunidades saben de esto. Si no, pues hay oportunidad de ver estas cosas en Facebook. La gente sale, le hacen una jupá, hay gente que contrata a veces una banda. Es pues una ocasión bastante festiva. ומותר להוציא ספרי תורה מבית הכנסת לקראת הספר תורה החדש כיוון שהוא לשמחת התורה ולכבודה. Y está permitido sacar los Sifrei Torah que ya están en la sinagoga, sacarlos en dirección al Sefer Torah nuevo. ¿Por qué? Porque esto es para el propósito de alegrarnos en la Torah y honrar la Torah. Por lo general no está permitido mover un Sefer Torah de manera banal. O sea, yo no puedo simplemente sacar el Sefer Torah porque me dio la gana o porque lo vamos a mover de aquí para allá. O sea, si vamos a mover un Sefer Torah debe ser para honrarlo. ¿Ok? וראוי שיישאו ספר תורה חדש לבית הכנסת כהנים ולוויים כמו שעשה דוד בארון הברית. Y en los casos donde esto sea posible, es preferible que las personas que lleven el nuevo Sefer Torah a la sinagoga sean Kohanim y Leviim, como hizo el rey David con el Arca de la Alianza. Entonces, cuando el rey David lleva el Arca de la Alianza de Shiloh, del Mishkan, hacia Jerusalén, las personas que lo cargaban eran Leviim, iba acompañado pues de una procesión de Kohanim. Entonces queremos recrear esta situación histórica. Por supuesto, una comunidad donde no haya Kohanim ni Leviim, pues se le da el honor a otras personas. ונהגו לעשות סעודה ביום הכנסת ספר תורה חדש לבית הכנסת ויש לך דין סעודת מצווה. Se acostumbra a hacer un banquete en ese día y este banquete se califica como una seudat mitzvah, es decir, como una seudá hecha por una mitzvah, como por ejemplo es la seudá de una circuncisión, de un matrimonio, de la terminación de un tratado del Talmud. Es una seudá festiva, tiene un zimun diferente y en algunos casos, si yo soy invitado, es obligatorio ir. ¿Ok? ונהגו שמקדיש ספר תורה חדש לבית הכנסת מתעטף בבגד חדש ומברך שהחיינו ומתכוון לפתור גם את ספר תורה. Y también se acostumbra que la persona que pagó el Sefer Torah usa una prenda nueva ese día, en el día de la dedicación del Sefer Torah, y recita la verajá Shehejianu. Shehejianu yo la recito cuando uso algo nuevo y incluyo en esta verajá también al Sefer Torah, porque no sabemos exactamente si la inauguración de un Sefer Torah nuevo califica para Shehejianu. Entonces usamos una prenda nueva que sabemos de manera explícita que sí requiere la verajá de Shehejianu y la extendemos, por llamarlo de algún modo, sobre el Sefer Torah. Se puede entrar a un baño con los tefilín guardados de acuerdo a el minhag corriente, mientras tú los tengas en una doble bolsa. Ok, los tefilín hoy por lo general vienen en sus cajitas de plástico
y estas cajitas se ponen en una bolsita de terciopelo. Para alguna gente eso valdría como un doble, o sea, dos bolsas. Este caso, por ejemplo, lo tengo yo cuando yo viajo en avión. O sea, yo cuando viajo en avión viajo con mis tefilín. No voy a dejar mi maleta afuera del baño, como se haría en la sinagoga, pues en un sitio de confianza, porque pues va a llamar la policía, va a llamar la atención y, o sea, entonces en ese caso yo viajo con los tefilín dentro de la bolsa del talit y pues los tefilín por supuesto dentro de la bolsa de su bolsa de terciopelo, y eso está dentro del morral. Eso clasifica como varias envolturas. ¿Para qué? Para que yo pueda entrar al baño con los tefilín y no pues tenga que preocuparme porque mis tefilín están en el baño, sino pues vienen suficientemente guardados. Un sefer ashkenazí puede ser usado normalmente en una comunidad sefaradí y viceversa. Sí, Javerim, o sea, ustedes, la mayoría de la gente que oye estas clases son conversos. Olvídense de esta vaina ashkenazim y sefaradim. Estas son diferencias locales. Estas son diferencias, en mi opinión, que en 100 años van a ser irrelevantes por este fenómeno que estamos hablando de que en Israel todo el mundo pues está concentrado en un mismo lugar, en los Estados Unidos estamos concentrados en un mismo lugar. ¿Y qué es lo que hace un Sefer Torah sefaradí? El estilo de letra. Ok, hay estilos de letra que comparten, pero al fin y al cabo es una Torah. Mientras sea legible, no hay ningún problema. No hay ningún problema. En mi opinión, seguir alimentando estas divisiones en el pueblo de Israel es negativo. Es negativo. Sí, hay gente que dice, no, una persona sefaradí debe tener tefilín sefaradí. Si yo vivo en Jerusalén y puedo darme esos gustos, pues qué afortunado soy. Pero en el fondo una Torah es una Torah. Si es una Torah kasher, es irrelevante en qué estilo de escritura está escrita. Eh, 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 Dice el Mishneh Brura, Yosef, que si los tefilín están en su bolsa, entonces podemos ser indulgentes. En ese caso, pues ofrecerse de acá es adecuado, especialmente pues para aquellas personas que se les dificulta ayunar. Preguntas. Okay, sí, es bueno tener esas cajitas de plástico, ahorran dolores de cabeza. Tanto en cuestiones, o sea, protegen a los tefilín, eh, ayudan pues a hacerlos más manejables. ¿Por qué ayunar cuando se cae? El origen de este minhag, y como ya dije, cuando Moisés destruye las tablas de la ley, ayuna por 40 días. Ese es el origen de este minhag. Es, no estoy diciendo que es un minhag pues de origen bíblico, pero esta es la smachta bíblica que se establece para ese minhag. ¿La Torah necesita llevar rimonim o es opcional? Es totalmente opcional. Es bonito.
es bonito, pero no es necesario. O sea, una Torah es una Torah, sus adornos son una forma de honrar la Torah, pero si yo no tengo Javerim, y esto puede sonar profundamente contraintuitivo. El judaísmo permite la existencia de judíos pobres. Ahora, no todo en el judaísmo es gratis, no todo en el judaísmo es barato. Hay que hacer esfuerzos. Pero mucho de la angustia que a veces la gente se mete es por cuestiones superfluas. No, pero es que la Torá no tiene esto, no tiene otro, no tenemos esto, no tenemos aquello. Irrelevante. Como ya estábamos hablando, creo que era la clase anterior, Javerim, comprar una Torá no es ni la primera, ni la segunda, ni la tercera, ni la cuarta, ni la quinta prioridad de una comunidad judía. ¿Ok? No, Leonardo, Moisés no ayunó porque la rompió. Esto no es alajá, esto es minhag. El minhag funciona de manera asociativa. Moisés ayunó porque cuando Moisés estaba encima de la montaña no comía por 40 días por 40 noches. ¿Qué son minhagim? Javerim, ¿quién se inventa los minhagim? La gente. No tienen por qué tener una lógica cartesiana. No son los maestros los que se inventan los minhagim. La mayoría de los minhagim son de origen popular. Son cosas que la gente hace a veces sin entender la razón, a veces por las razones equivocadas, pero tienen ese arraigo popular. Entonces, alguien vio la conexión en que Moisés se le cayó la Torá y entonces ayunó 40 días, así pues no hay una conexión causal, y dijo pues a cuando nosotros se nos cae la Torá también debemos ayunar 40 días. Ok. Y así comenzó el minhag. ¿Hay que ayunar si se caen guardados? Alejandro, no hay que ayunar en ningún caso. Esto es un minhag. Es una tradición. ¿Qué pasa si te caen los tefilín? Pregúntale a tu rabino. ¿Cabe la posibilidad de que se creen minhagim que contradicen la halajá? Claro que sí. Y esto es complicado. Porque, de nuevo, la tensión entre el judaísmo mimético, entre el judaísmo heredado, el judaísmo que yo aprendí de mis abuelos, y lo que está en los libros. Y para mí el mejor ejemplo de esto es Shlach Kapores. Es esta costumbre barbárica de matar pollos antes de Yom Kippur, ¿cierto? Con una brujería que le pasan encima a la cabeza. Es Ze Temurati, Ze Kaparati, Ze Hatarnegol, ¿cierto? El Shulchan Aruch dice de manera explícita, esto es un minhag equivocado. Es un minhag equivocado. El Shulchan Aruch, o sea, no es el rabino Pepinito, no es el rabino Juancho de las Paletas que está diciendo que es el Shulchan Aruch. Y en 500 años el mundo ashkenazí no ha dejado de hacer caparot. Hay minhagim que contradicen la halajá.
Puede ser en cosas graves, puede ser en cosas pequeñas. En esta sinagoga siempre comenzamos a rezar a las 9:30 de la mañana. Si en esta sinagoga siempre comenzamos a rezar a las 9:30 de la mañana, pues esto nos va a llevar a una violación de Zmanei Tefilá. Eh, y es difícil, Javerín, porque es muy difícil, o sea, la gente no distingue, para ellos, para la mayoría de la gente, para la gente que nace, crece judía, especialmente en comunidades observantes, todo es lo mismo, todo es Yiddishkeit, todo es judaísmo. Los minhagim, las halajot, las leyes, todo va en el mismo paquete. Entonces, decir, mire, este minhag contradice la halajá, ahí pues es la labor de los rabinos tratar de ser buenos líderes y tratar de purificar a la comunidad de minhagim nocivos. A veces no es posible. La historia rabínica está llena de casos donde rabinos con las mejores intenciones vienen y dicen, pero es que mire, pero es que el Talmud dice, pero es que el Rambam, pero es que el Yosef Karo, pero es que el Halajá, y la comunidad dice, no me importa, este es mi minhag y nos vamos a quedar en mi minhag. Y esta ilusión de que los rabinos nos hacen caso los judíos es una fantasía rabínica. ¿Ok? Habiendo dicho esto, me dirijo a ustedes, particularmente a la gente pues, que está en esta clase, que yo sé de dónde vienen. Javerim, no se obsesionen por minhagim. No se obsesionen por minhagim. Los minhagim nacen de su vida diaria. En 2-3 generaciones ustedes van a tener sus propios minhagim, que dependen de su clima, de su localización, de su historia rabínica, de su observancia. Ya van a desarrollar sus propios minhagim, pero no se indigesten. No se indigesten. Muchas personas comienzan y quieren observar todo lo que ven como judaísmo. Entonces lo leyeron en el Aish Latino, lo leyeron en Chabad, lo leyeron en la página esta, lo leyeron en estadodeisrael.com, lo leyeron en algún lugar y ya inmediatamente salen a observarlo. Por eso es que es importante que la gente conozca la diferencia entre halajá y minhag, y los minhagim tomarlos con paciencia, con tranquilidad. Porque a menos de que yo esté en el contexto vivo de una comunidad judía que tenga tradiciones ancestrales, pues yo simplemente, o sea, estoy imitando algo porque lo leí en algún lugar del internet y eso no siempre lleva a cosas buenas. Tómenselo con calma y especialmente tengan una guía rabínica seria, clara, que los ayude a elegir buenos minhagim que se ajusten a sus condiciones especiales. En caso de mojarse los tefilín, debes mandarlos a revisar. O sea, si los tefilín caen en agua, o sea, si les llueve encima no hay problema. Pero si se caen en una piscina, o en el mar, o en un río, harías bien en mandarlos a revisar. ¿Ok? Y con esta cuestión de minhagim, Javerim, siempre va a haber gente que les va a decir, ustedes lo están haciendo mal. ¿Por qué? Porque yo lo hago así. La gente es ignorante a veces en cuestiones de minhagim. Capítulo 67. Dinei un minhagei hosaat sefer Torah vehachazarato. Las leyes y las tradiciones de sacar la Torah y de devolverla. Si se pierden, se pierden. ¿Cómo así que qué pasa? Se pierden.
Alajá 1. Kevan shehaviva vikara Torah al Israel admeod. Dado que la Torah es preciosa para el pueblo de Israel en gran medida. Nahagu behol tefutzot Israel kvar bitkufot kdumot. Es un minhag ya de tiempos muy antiguos. Limkor hamitzvot hakeruchot behotzaat sefer Torah min ha'cheichal. Se tiene la costumbre de vender los honores de sacar la Torah del arca. Holahat, cargar el Sefer Torah. Hakamató, poner el Sefer Torah de pie. Y Turó berrimonei jese vezahá vehachzarato. Vestir la Torah con sus adornos, con sus rimonim, y devolver la Torah. Ve'en lehitkotet avur shum mitzvah. Eso sí, no hay que pelear por ninguna mitzvah. Vezo kevodah shel Torah shederajeja derajei noam vechol netivotea shalom. Este es el honor de la Torah, que todas sus vías son vías de placer y todos sus senderos son senderos de paz. Ubishe'ad mejirá yechol kol adam leosifa filu neged rabbo. Cuando se están vendiendo estos honores, una persona puede incluso ofrecer más dinero que su rabino. Shebe mitzvot ein holkim kavod le rav. Cuando estamos haciendo mitzvot, no tenemos que darle honor a nuestro rabino. Vekarov adam etzel almo, etzel atzmo. Una persona se considera pariente de sí mismo, es decir, se considera que debe darle privilegio a su propia persona para el cumplimiento de mitzvot. Si hay 3 o 2 personas en la sinagoga que tienen una simja próxima, un matrimonio, un brit, un honor, o sea, un bar mitzvah, algo así, y todos quieren beneficiarse de estas mitzvot, Rabu Hilukei Hadinim Behaminhagim Bedivrei Hachronim. En las obras de los Aharonim encontramos diversas leyes de cómo repartimos estos honores. Vemiaholim lehitpayes, pero si se puede hacer un acuerdo, ulehalek beinehem et mitzvot matov, y repartir los honores, cuán bueno aún. Veimlavim kerum veikob hadin etahar. Si no pueden ponerse de acuerdo, entonces que venga la ley y parta la montaña. Es decir, se saca el libro, el rabino decide, bueno, usted va a recibir esto y esto. Entonces sí, lo que dice Moisés es cierto, en algunas comunidades esto se hace por subasta. A mí esto me parece un minhag espeluznante. Yo, las pocas veces que he estado en la sinagoga donde subastan las aliyot, me he sentido profundamente incómodo. Por varias razones. Primero que todo porque es, en mi opinión, hablar de negocios en Shabbat. En segundo lugar, porque establece una clara diferencia entre las personas de medios y las personas no de medios. Puede ser humillante. En una sinagoga donde se subastan los honores, los pobres rara vez van a tener oportunidad de subir a la Torah. Por lo tanto, en las comunidades que están bajo mi liderazgo, yo no permito la subasta de honores. Así sea un minhag muy antiguo. No me importa. Si hay comunidades que lo hacen y tienen, y de nuevo, tienen toda una historia para hacerlo y están en su derecho de hacerlo. A mí no me gusta, por diferentes razones.
Ahora, una comunidad puede hacer algo un poco más sutil y es, como hacen algunas comunidades, esto me parece menos, eh, una interrupción menos chocante del servicio de la Torah y algo un poco más discreto, es que se establece el minhag de que si una persona recibe un honor, se asume que durante la semana la persona va a mandar una pequeña contribución para el mantenimiento de la sinagoga. Eso no me parece tan grave. En mi opinión, aquí hay dos valores en conflicto. Por un lado está el valor de la participación, de tener una comunidad abierta, de tener una comunidad amplia donde mucha gente se sienta a gusto. Por el otro lado tenemos el minhag, o sea, tenemos el valor, disculpen, de la sostenibilidad. Hay que pagar la luz, hay que pagar, tener una sinagoga cuesta, tener una sinagoga cuesta, pero en mi opinión, este modelo de utilizar la Torah como una palanca o como una excusa para recaudar fondos, especialmente en Shabbat, no hay algo que no me cuadra ahí, a pesar de ser un minhag tremendamente antiguo. ¿Ok? Entonces, entiendo las comunidades que lo hacen, es un minhag profundamente antiguo. Sí, sostener a la sinagoga, que la sinagoga tenga medios para poder seguir abierta, para poder servir a la gente, para poder adquirir otro Sefer Torah, para poder adquirir Sidurim, para poder adquirir todo eso. Esto es importante, pero interrumpir el flujo para distinguir a ciertas personas de otras, hablar de dinero en Shabbat, no me parece lo más ideal. Y esto es algo que al menos en el mundo masortí, en el mundo ortodoxo moderno, cada vez se hace menos y menos y menos. Esto de subastar las aliot. A pesar de que en el mundo pues más tradicional sigue siendo pues la norma. Una persona que no se ha convertido, en mi opinión, no puede sacar la Torah. Todos estos son honores que le corresponden a una persona eh, que podría tener una lía. Aunque no hay alajot. No hay, o sea, sobre esto no hay alajot. Y ya la clase pasada habíamos dicho que un no judío puede tocar una Torah sin ningún problema. Pero en mi opinión confunde los roles en una sinagoga. Confunde los roles en la sinagoga. Y sí, Javerim, o sea, esta idea que es muy común para nosotros, entiendan, Javerim, que esto no es común en el mundo judío, de tener una sinagoga donde la mayoría de la gente no es judía todavía. Esto no es la norma. No solo no es la norma, sino que nunca ha sido la norma. Nosotros acá estamos abriendo trocha, haciendo camino al andar, como decía Machado. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Aquí estamos abriendo trocha, estamos abriendo nuevas y en algunos casos vamos a tener precedentes halágicos y en algunos casos no vamos a tener precedentes halágicos. Y vamos a tener que confiar en nuestra intuición y a veces nuestra intuición se equivoca. No entiendo la pregunta, Moishe. ¿Cómo así que se puede negar a una persona a leer la Torah? ¿Una persona puede no recibir una aliyá? Claro.
no daría esta prohibición, no es una prohibición. No hay alajá que diga que una persona no la puede sacar. Este es un psak mío. En mis comunidades, preferible que solo personas judías manipulen el Sefer Torah. ¿Es discriminatorio? Posiblemente. Pero, Javerim, entendámoslo, una sinagoga es una comunidad de judíos. Esta es históricamente la noción. Sí, en nuestros casos es muy difícil porque tenemos a veces sinagogas enteras que están llenas de no judíos. Antes del primer proceso de conversión, y luego de los diferentes procesos de conversión tenemos sinagogas donde la mitad son judíos, la mitad no son judíos. Pero estas reglas se aplican solo a nosotros. Y también aquí hay una cuestión pedagógica. Es una cuestión pedagógica. Y es, en muchos casos, si una persona sin conversión puede hacer exactamente lo mismo que una persona que ha hecho conversión, pues no va a haber incentivo para que la persona se convierta. Esto es más el caso en las sinagogas establecidas, por ejemplo, en los Estados Unidos, donde tenemos un número bastante alto de matrimonios mixtos, ¿cierto? De personas judías casadas con no judíos. Y en muchos casos estos no judíos son profundamente activos en la sinagoga. Pero entonces, ¿cómo motivamos a esta gente para que se convierta? Ningún valor, Joseph, es absoluto. Sí, uno de los valores que yo trato de inculcar en mis comunidades es la amplitud, la inclusión, pero la inclusión también tiene límites. Porque hay otros valores en juego. No somos Sith, no tenemos simplemente blanco y negro, dos valores, dualidades. Somos judíos, hay muchos valores en pie. Una comunidad completamente abierta, Joseph, te pongo ¿qué pasa si yo dejo entrar a cuanto mesiánico y en cuanto a pandereto y aleluyo quiera a mi sinagoga? ¿Qué va a pasar? Porque no quiero discriminar. Porque quiero ser incluyente de todos. O sea, para mí la inclusión, supongamos que la inclusión es un valor absoluto. ¿Qué va a pasar con esa sinagoga? Va a colapsar o va a acabar transformada en iglesia. Lo mismo, y este posiblemente es el caso más doloroso, y es un caso que yo he visto que sucede prácticamente todos los días en las comunidades emergentes. El balance entre inclusión y sostenibilidad. Gente que viene, gente que participa, viene, que utilizan los recursos de la sinagoga, pero no contribuyen. Ahí hay, o sea, en todo conflicto axiológico, en todo conflicto de valores, hay que matizar las cosas. Porque si yo dejo que un valor se vuelva absoluto sobre el otro, por lo general los excesos de este valor van a acabar con consecuencias negativas. Una sinagoga no debe ser un negocio, pero una sinagoga debe ser sostenible. Una sinagoga debe tratar de dejar entrar a la mayor cantidad de gente posible, pero si dejamos entrar a todo el mundo, vamos a tener problemas de homogeneidad, vamos a tener problemas ideológicos,
vamos a tener problemas de sostenibilidad. ¿Ok? No hay alajot de pertenencia a una sinagoga, Moishe. Tú puedes pertenecer a cuantas sinagogas quieras. A cuantas puedas pagar. עתה כבר נהגו שכל הציבור קמים על רגליהם עם פתיחת ארון הקודש. Se ha establecido hoy en día que todo el público se pone de pie cuando se abre el Aron HaKodesh. Cuando se abre la caja donde se guarda la Torah, se pone todo el mundo de pie. Veyesh lehazazik sefer Torah beyad yamin. La Torah se carga sobre la mano derecha. Ulemasro leyad yamin shel molijo. Y se pasa sobre el brazo y el hombro derecho de la persona que lo carga. Ulehaloto la teva mitzad yamin. Y se lleva a la teva, al sitio desde donde se lee la Torah, por el lado derecho. Vejach yesh lagasot gam bechazarato. E igual hay que hacer cuando se devuelve la Torah al Aarón. Verraui lalejet aharei sefer Torah mibnei kevodo. Es adecuado hacer procesión detrás del sefer Torah. Vetov lehistakel mikarov el haotiot sefer Torah ve'al yadei ze nimshach or gadol la'adam. Tanto así que una persona pueda ver las letras del Sefer Torah. Sobre esto vamos a hablar en la próxima. ¿Será que alcanzamos? Sí, hagamos esta alajá porque es importante. Es lo que se llama Hagba'ah. Es levantar el Sefer Torah y mostrar las letras. Esto en la tradición ashkenazí se hace al final de la lectura de la Torah. En la tradición sefaradí se hace al comienzo de la Torah. Mitzvat al kol hatzibur anashim venashim. Es una mitzvah sobre toda la congregación, tanto hombres como mujeres. Hay sinagogas que tienen mejitzá y hay algunas sinagogas que tienen mejitzá donde la Torah no se lleva a las mujeres. De acuerdo al rabino Haim David Halevi, esto es incorrecto. Las mujeres también deben poder ver. Velirot haktav lichroa velom.